Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar de las 8 conflaciones de Westcott y Hort. Resulta que él utilizó en 1881, es decir, Westcott y Hort, pero más que todo Hort, este argumento de que usando 8 conflaciones, él caracterizó a todo el texto bizantino como conflacionado y por ende secundario y por ende corrupto. Una conflación es la unión de dos lecturas distintas que aparecen en dos manuscritos distintos. Es la teoría que cuando un copista tenía delante de él dos manuscritos con lecturas distintas, él tomaba la lectura de una, la lectura de la otra y la unía. Entonces, claro, bueno, eso solo es una teoría de que eso era lo que supuestamente hacían y es perfectamente una posibilidad. Pero no siempre que hay una conflación es que forzosamente tiene que ser una. Si puede ser explicada por una parablepsis, por un error al momento de copiado, lo más probable es que sea un error al momento de copiado. Y eso es lo que vamos a ver en estas 8 conflaciones de Westcott y Hort, que son tomadas solo de dos libros, de dos evangelios, 4 de un evangelio y 4 de otro evangelio. Pero son 27 libros. Entonces no puedes, solo, o sea, es un material demasiado escaso. No está determinado ni siquiera aleatoriamente para todo el Nuevo Testamento, sino que ahora, si contrastamos eso con los 106 casos de conflaciones que ha encontrado hasta la fecha el doctor Wilbur Pickering, ya 106 para todo el Nuevo Testamento, ya eso es diferente. La mayor parte de las conflaciones están en los evangelios, pero simplemente solo tomar conflaciones de dos libros y solo 4 de cada libro no es suficiente. Entonces vamos a examinar bajo una lupa qué está pasando y si son verdaderas conflaciones o no. Y este tema podría ser un poco árido, un poco técnico, pero es importante porque si el texto bizantino no es un texto conflacionado, entonces es una razón más para confiar en el texto bizantino. Vamos a ver, entonces, estas son las 8 conflaciones de Hort, 4 de Marcos y 4 de Lucas. Y, eh, y bueno, es tomado en cuenta para decir eso que acabo de decir. Se puede caracterizar un texto analizando solo 8, pues habría que ver realmente si son o no conflaciones. Vamos a comenzar con la primera, pero antes quiero explicarles que este es el número del pasaje, Marcos 6:33. Este número es la numeración según el orden del doctor Wilbur Pickering en su libro Identity 5. Aquí él describe y explica cada una de las 106 conflaciones que se han encontrado. Es una lista exhaustiva hasta la fecha en todo el Nuevo Testamento griego. 106. Y hay un video en el cual paso las 106, ¿verdad? Ahora, este, esta área de la diapositiva son las variantes y aquí los testigos que corresponden para cada variante. Vamos a ir entonces con la primera conflación de Hort. Y esta es Marcos 6:33. Supuestamente hay una conflación en el cual se conflacionó los manuscritos alejandrinos con el manuscrito 33, que este manuscrito es del siglo noveno. Y bueno, si el texto bizantino ya existía para, ¿cómo se llama? Para el cuarto siglo, es un poco difícil que haya utilizado este material acá. Entonces, ya de por sí esto lo hace una conflación marginal. Eh, pero también tenemos el asunto, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que los versículos anteriores y posteriores a Marcos 33, 6:33, hay varias conjunciones que es y se fue, y se levantó, y comió. Claro, el copista perfectamente, digamos aquí, puede decir, voy a copiar que idon aftus y pontas, y él ya sabe que después sigue una i, ¿verdad? Un qué. Eh, entonces, bueno, y aquí abajo lo pongo en español para que sepan de que y que salieron a solas. Y muchos lo vieron y lo reconocieron, y de todos los poblados, y llegaron antes, y se reunieron, y desembarcó, y fue movido y comenzó. Es fácil copiar de I en I. Así que aquí tenemos y de todos los poblados corrieron por tierra. Y entonces el copista toma que en la siguiente palabra, él termina de copiar acá, él termina de ver acá y ya sabe que la siguiente palabra es una que para saber a dónde regresar. Y regresa a esa que y puede copiar esta frase y él ya sabe que la siguiente es que, pero la siguiente vez que cae, en vez de caer acá, cae aquí. Y si tiene sentido, por ejemplo, decir, y muchos los vieron partir y los reconocieron, y de todos los poblados corrieron ahí por tierra, y llegaron antes que ellos, y Jesús desembarcó y vio una gran multitud. Y se reunieron con él, sí se lo saltó el copista. Entonces, es una omisión que tiene sentido. Por eso decimos entonces que aquí en los elementos de la conflación pudo haber sido que los manuscritos alejandrinos tienen un homoio arcton, que es un principio similar. Es decir, que esta frase y comienza con la siguiente. ¿Sí? Entonces, como tiene un principio similar, pudo haber sido una omisión por parablepsis. Los que tienen el principio, entonces eh, no es que los bizantinos copiaron esto de aquí, sino que ¿por qué no salen los alejandrinos? Porque pudo haber sido una omisión simple por homo y arcto. Y perfectamente es plausible, pues es posible. Vamos a la segunda, Marcos 8:26, que supuestamente es esta parte se tomó de estos testigos y esta otra parte se tomó de los occidentales. Sin embargo, aquí no son las mismas palabras, si ustedes pueden ver, sí. Hay una modificación, entonces no se ve que hay tanto un mecanismo de conflación sencillo, sería algo más sofisticado. ¿Qué parte es esta? No entres al pueblo ni le cuentes a nadie en el pueblo. De claro, se repite la referencia al pueblo. Y entonces, otra vez, aquí hay una repetición, puede ser un homoio arcton aquí entre esta frase, hasta acá, y la siguiente frase, que en griego en mayúsculas correspondería con esta porción y esta otra porción. Pudo haber, puede estar esta supuesta conflación más bien explicada por una homoio arcton. ¿Quién hizo la homoio arcton? Pues los alejandrinos, ¿sí? O sea, se saltaron esta parte de aquí. Vamos a ver la tercera. En la tercera es un poco más larga, por eso estos testigos corresponden con la que está arriba. Supuestamente el texto bizantino conflacionó entonces estas lecturas menores, un poco medio cesareas, con esta otra en testigos menores también, medio alejandrinos, ¿verdad? Y bueno, casa porque son exactamente las mismas palabras, ¿verdad? O sea que el Ephraemi Scriptus tiene de aquí en adelante y no tiene esto. Mientras que estos testigos tienen esta parte
y tienen esto. Entonces, este fue el pedacito que copió acá junto con este, junto con este. Ahora entonces, pero vamos a ver D, que es un testigo occidental. Vemos que aquí le modifica un poco y entonces es un cambio de estilo, ¿sí? ¿Y qué está diciendo? El pasaje, maestro, vimos a alguien que no nos sigue expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue. Entonces, cualquier persona puede hacer una corrección de estilo, decir ¿y por qué repetís que no nos sigue? Entonces, para la mente de estos tiempos, el hombre moderno dice, no, hay una repetición para que lo vamos a poner. Recordemos que esto está escrito en el primer siglo por judíos, me refiero al Nuevo Testamento, principalmente, y ellos tendían a repetir las cosas, porque así está en su Biblia hebrea, para aclarar la situación y que no quedara ninguna duda. Pero si se quita una de estas dos frases, el pasaje sigue siendo comprensible, ¿sí? Entonces, eh, D le pudo haber quitado esta partecita que no nos sigue y al mismo tiempo mejora el estilo. Entonces dice, el cual no nos sigue, el cual no sigue con nosotros y se lo prohibimos. Punto. No, no hay porque no sigue con nosotros, porque aquí ya le puso el cual no sigue con nosotros. Que el bizantino dice el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Entonces, él al colocar aquí esto, entonces mejora el estilo y le permite quitar acá. Entonces, es una explicación dentro de todo esto, ¿verdad? De qué pudo haber ocurrido. Um, tenemos que aquí hay una omisión, igual se puede omitir eso para mejorar el estilo, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Entonces, de un solo puedes poner, um, maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue. Hasta suena mejor, ¿sí? Entonces, la escuela alejandrina, ellos, si podían omitir una frase, un pedazo, una conjunción, si podían omitir, omitían, ¿sí? Y esto es bien conocido. Entonces, eh, eh, porque su mentalidad era precisamente esa, era algo así más conciso, más preciso. Ahora, pudo haber sido también eh, que si ustedes ven la escogida por Nessel Allen, que es el texto crítico, es precisamente esta última, ¿sí? Y ellos pudieron haber escogido el texto por otras razones, no tanto porque hubo una conflación, sino por lo siguiente. Tenemos aquí está el versículo que estamos viendo según la familia 35 en Marcos 9:38. Y el pasaje paralelo está en Lucas 9:49. Estas son las palabras que acepta, que escoge la Nesolalan y la familia 35 tiene más o menos esto mismo, así que lo pusimos junto. Y entonces vemos que Lucas omite esta frase, el cual no nos sigue, el cual no nos sigue. Él pone aquí expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue, porque no sigue con nosotros, dice. Y aquí y se lo prohibimos porque no nos sigue, pero no, Lucas no pone esto. Entonces, se podría decir que el Nesolalan, que este mismo de Marcos,
al ver, al ver que, ¿cómo se llama? Que, pues que Lucas no tiene esta frase, entonces puede ser un caso de armonización. ¿De quién está armonizando acá? Quien estaría armonizando serían estos testigos. ¿Ve? El Sinaítico y el Vaticano estarían armonizando aquí. ¿Por qué? Porque se puede decir, bueno, ellos no ponen esta parte porque no aparece en Lucas para que se lea igual. O lo omitieron por estilo o por armonización. Así que ahí tenemos dos explicaciones. Vamos ahora con la cuarta conflación. Bueno, esta parece ser un poco más directa, más sencilla, pero aquí hay una modificación, una edición al criterio del doctor Wilbur Pickering, no cumple los requisitos para una conflación. También tenemos el fenómeno homoioteleuton, es decir, un final, teleuton se refiere a final, un final similar. Y vemos que esta primera frase termina similar a la segunda frase. Es decir, que cuando el copista leyó esto y dijo, me quedé en esta palabra, regresó a su cuaderno, lo copió y cuando regresó la vista, puso la vista aquí, saltándose esto. Y aquí hay una posibilidad de homoyoa Arton con algo más, ¿sí? Aquí hay una de una omisión por homoyoa Arton, ¿sí? Una posibilidad. Ahora, Ali es sal y alicícete es salar. Entonces, aquí tenemos que dice, buena es la sal, pero sí la sal. Entonces, utiliza un artículo para sal. Si quitamos esta parte, sí, permítame, sí, correcto. Si quitamos esta parte, entonces hay un asunto gramatical acá, que es que a a cuál sal se referiría. Ahora, como si no hay omisión, esto se refiere a esta sal que está descrita acá. Pero si hay una omisión, ¿por qué le pone el artículo? No, no es un argumento fuerte, es un argumento débil, pero es un argumento que existe a favor del texto bizantino. Vamos a ver la quinta conflación de Hort y pongan mucha atención. Tenemos aquí un lugar desierto de una ciudad llamada Bethsaida. Y un lugar desierto es lo que dice Aleph y omite el resto. Y aquí a una ciudad llamada Bethsaida dice el sinaítico corregido con el Vaticano y es la lectura escogida por Nesolana. Pero tampoco cumple los requisitos de una conflación según el doctor Pickering, en parte porque las palabras no son exactamente las mismas. Y puede ser que el sinaítico puso simplemente una simplificación. ¿Se fueron a dónde? A un lugar desierto. Sí, es una simplificación, ¿verdad? Y, y puede ser también que a dónde fueron, a una ciudad llamada Bethsaida. Igual, una simplificación. También tenemos el asunto que Z, el manuscrito Z, el uncial Z, pudo haber sacado esta palabra de D, esta otra de Aleph corregido, esta otra del bizantino o del alejandrino, es decir, del códice me refiero, no a los manuscritos. Y esta frase, Toneron, en el desierto, lo pudo haber sacado del cinético. Entonces, aquí sí se ve cierto mecanismo de conflación, pero acá arriba, ¿no será más bien que estos dos grupos de testigos simplificaron
esta lectura que está acá arriba. Es una posibilidad, tiene sentido. La sexta conflación de Hort, ahí tenemos, ve, tenemos una parte occidental y una parte alejandrina, el pobre gatito precioso. Entonces, la sexta conflación de Hort, de lo que se está hablando es acechándolo, buscando atraparlo en algo que dijera para poder acusarlo. ¿Sí? Entonces, la primera frase es hasta aquí, acechándolo. La segunda, buscando atraparlo en, atraparlo en algo procedente de su boca, pero se puede traducir entonces en algo que dijera, en algo procedente de su boca, es algo que la persona dice. Por eso todas las versiones ponen que dijera, no ponen procedente de su boca. ¿Sí? Y la tercera frase, para poder acusarlo. Entonces, supuestamente hay una conflación según Hort, pero no se ve tan claramente. Sería entonces que la parte en rojo, el texto bizantino lo sacó de estos testigos y la parte en azul lo sacó de estos. Pero no le puso esta palabra, por ejemplo, am, se comió todo esto, ¿verdad? Entonces, no hay aquí la palabra es distinta. No cumple los requisitos para una conflación. También tenemos que es posible que los alejandrinos se hayan saltado esta parte. Miren, no es raro que un manuscrito alejandrino se salte por parablepsis, ya sea Homo ioacton o Homo teleuton. Esto no es raro en los manuscritos alejandrinos. El Códice Vaticano está lleno de estas cosas y el Sinaítico está lleno y todo el mundo lo sabe. Esto pudo haber sido un homoio teleuton, ¿verdad? Pues no es una conflación, se puede explicar como una omisión simple. Aquí este códice occidental de Besa dice, buscando error alguno en su hablar para que encontraran cómo acusarlo. Aquí sí está haciendo está reescribiendo todo el material, ¿verdad? Entonces, más que esto sea como un elemento conflacionario, un material que tomó el bizantino junto con este para crear esto más grande y más lleno, lo que parece ser entonces es que más bien los manuscritos alejandrinos omitieron por homoioteleuton y los testigos occidentales reescribieron el material. Vamos a ver la séptima. Y aquí entonces también se da el asunto de homoioteleuton, ¿verdad? Y vemos que esta parte final es la misma que esta en letras, entonces eso pudo haber pasado. Y eso explicaría por qué el cinético y el BESA no tienen esta frase. Y eso es algo sencillo. Ahora, esta es la parte en Lucas cuando Jesús está hablando de una parábola y dice, luego dijo, esto haré, demoleré mis graneros y edificaré unos más grandes y ahí recogeré toda mi producción y mis bienes. Entonces, aquí es esta parte, ¿sí? Perdón, esta partecita se traduce todo el grano y mis bienes. Entonces, es un retoque de estilo. Es casi lo mismo que decir toda mi producción. Me pone todo el grano. ¿Sí? Puede tratarse que este es un homoioteleuto y este es una corrección de estilo. No necesariamente que este sea una conflación. La octava conflación de Hort es más sencilla, directa, ¿verdad? Implica que los bizantinos le pusieron aquí una conjunción, alabando y bendiciendo. Este es el último versículo del libro de Lucas y esta variante es famosa, es bien mencionada. Así que yo, si no lo han escuchado, probablemente y se meten en este asunto,
la crítica textual, del texto griego del Nuevo Testamento, probablemente vean esta variante. ¿De qué pudo haber ocurrido aquí? Pudo haber ocurrido un homoioteleuton, sí, así de chiquito, también pudo haber ocurrido perfectamente, sí, de parte del testigo occidental. Am, y cierta evidencia a favor, dice el doctor Pickering, según el propio juicio de Hort, el códice D ha omitido 329 palabras del texto genuino en los últimos 3 capítulos de Lucas, añadiendo además 173, sustituyendo 146 y transponiendo 243, ya que el productor de D estaba en una racha de omisiones en estos capítulos. Es razonable sugerir que D simplemente omitió y bendiciendo de la lectura original, que también es un caso fácil de homoioteleuto. Entonces no es tanto que este conflacionó, que el bizantino conflacionó, sino que el occidental omitió. Ha estado en eso los últimos 3 capítulos. Y aquí pudo haber sido una simplificación de estilo. ¿Por qué poner estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios si es lo mismo, digamos, sí, en la mente del alejandrino? Mejor poner estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. ¿Para qué poner y alabando si quita espacio? Es un gasto de tinta. En este caso vemos que hay un testigo del siglo segundo, que es el Ladia Tésaron, que trae ambos sustantivos, perdón, ambos verbos. Entonces, el resumen de las supuestas conflaciones sirias de Hort. Tenemos que en este cuadro que yo hice, tenemos un cuadro de las 8 conflaciones sirias o bizantinas de Boscor y Hort. Tenemos la numeración dada por el doctor Pickering, el verso correspondiente, las de arriba son Marcos, las de abajo son Lucas, y los posibles mecanismos de omisión o simplificación que podrían explicar por qué los demás tienen algo más sencillo u omitido en vez de que el texto sirio esté conflacionando. Más bien el texto sirio sería el original y los demás están que. Aquí se puede explicar que uno de los dos materiales que estaría utilizando el texto bizantino está corto por homoioteleuton, aquí una homoioarton, aquí por estilo y armonización. Aquí no cumple los requisitos, aquí puede haber una homoio. Y total, entonces, tenemos esto de homoioteleuton u homoioarton está presente en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 de las 8 supuestas conflaciones. Entonces, estamos hablando que no es, o sea, no es concluyente. Entonces, yo no puedo como investigador eh, ni basarme en tan poquito material para caracterizar todo un texto del Nuevo Testamento, ni puedo usar material que son conflaciones marginales dudosas, muy dudosas porque puede estar en acción otros mecanismos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Hort escogió mal las conflaciones para convencer a las personas, porque hoy en día no es convincente. No se puede usar solo 8 supuestas conflaciones y de 2 libros, ¿sí? 7 de las 8 son marginales. 6 de las 8 pueden ser explicadas por parablepsis. Es decir, el texto bizantino o mayoritario no es un texto conflacionado, por ende corrupto, eh, o secundario. Entonces, mis hermanos, ahí está. Situación está clara. Texto bizantino no es conflacionado. Como les dije en los últimos 2 videos,
hay supuestas conflaciones en todos los textos, en el occidental, en el alejandrino, en el bizantino. Hay casi la misma cantidad en el alejandrino que en el bizantino, solo que el bizantino se caracteriza por tener bastante apoyo de papiros antiguos de los primeros, perdón, del siglo segundo y tercero, que hacen desmentir la conflación, porque si aparece en papiros antiguos, no es una conflación de el texto bizantino que supuestamente se hizo en el siglo cuarto. De aquí es cuando la crítica textual comienza a sacar cartas debajo de la manga. No, no, es que eso de Westcott y Hort, eso es viejo, eso ya nadie le hace caso. Pero se han quedado con la frase que el texto bizantino es conflacionado y secundario y corrupto. Entonces, sí está afectando. Es decir, la teoría de Westcott y Hort sí tuvo un enorme impacto en la forma de pensar y en la enseñanza en los círculos académicos, no necesariamente en la enseñanza de las iglesias, que es hablar de principios cristianos, ¿verdad? No de conflaciones. Pero eh, entonces ocurrió hace más de 100 años, en 1881, la publicación de estas supuestas 8 conflaciones para desacreditar al texto bizantino. Pero todavía en la década de los 70, D.A. Carson, él mencionaba el texto bizantino como conflacionado. Estamos hablando de 100 años después de Westcott y Hort, y ya en época moderna, plenamente moderna, con todos los hierros de la crítica textual. Así que sí se sigue utilizando todavía, pero, pero no es legítimo hacerlo. El texto bizantino, mis hermanos, no es conflacionado, no es conflacionado. Entonces, la otra carta que pueden sacar la crítica textual es decir, no, es que ahora eso de los tipos de textos ya no se usa, porque es que ahorita andan en, digamos, en la onda, en el asunto de que lo que ellos estudian son las variantes aisladas independientemente en qué tipo de texto estén. Y por métodos de computadora dicen, ah, sí, esta variante sí, esta variante no. Y a eso se le llama CBGM, que en algún momento voy a hablar más profundamente de esto. Entonces, el CBGM es una metodología en la cual está teniendo impacto en el texto crítico de Nessel Allen. El texto crítico de Nessel Allen en su última edición, que es la edición 28, creo que es del 2013, creo, 14. De ese texto que aparece ahí tiene dos metodologías. En todo el Nuevo Testamento es eclecticismo razonado, pero en las cartas católicas, que son los 7 libros de Jacobo a Judas, en esas 7 cartas que se llaman cartas generales o católicas porque son universales, no porque sean de la Iglesia Católica. Entonces, esas 7 cartas católicas aplican, aplican el CBGM. Y entonces le modificaron. Hubieron como 34 modificaciones. Le modificaron un poquito el texto. Lo que se espera es que en la próxima edición, tanto del texto de Sociedades Bíblicas Unidas, que no sé si va a ser, probablemente siga siendo el mismo texto compartido que el de Nessel Allen. Lo más probable es que en las próximas ediciones, ahí sí aparezca todo el texto del Nuevo Testamento un poquito modificado por uso de esta metodología. Y si el primer paso es la eclética, el eclecticismo razonado y el segundo utilizar el CBGM, ya se imaginan cuál es el tercer paso, ¿verdad? Que a mitad o a finales del siglo XXI, la inteligencia artificial va a sacar el texto. Y lo que diga la inteligencia artificial, eso va a ser. Pero es el mismo, el CBGM, este asunto de las computadoras,
es la misma metodología ecléctica. Y aun si lo hiciera una inteligencia artificial, es la misma metodología ecléctica. Y bueno, hay mucho más de qué hablar, pero este sería, no digo el punto final, pero casi, casi el punto final de las conflaciones, para beneficio de ustedes que se aburren con ver estos videos, ¿verdad? Muy, muy técnicos. Y entonces creo que vamos a proceder a hablar en los próximos videos, Dios mediante. Bueno, tengo ahí en mente hablar acerca de algunos pasajes confusos en Santiago, o sea, en Jacobo, pero que me gustaría hablar, pero no es tanto lo que me gustaría hablar, sino lo que tengo que hablar. Entonces, ahorita vamos a tocar, hoy sí, ya de lleno, el tema de la contribución del doctor Leslie McFall. Así que pasen un bonito día, que el Señor lo bendiga. Y oren por Israel.